Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Salvador Martínez Medina, residente de Neurología del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Mi tutora de tesis, la doctora Iris Enriqueta Martínez Juárez, y el día de hoy voy a presentar mi tesis, la cual lleva por título Resultados a largo plazo de la cirugía de epilepsia en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal mesial con esclerosis hipocampal que tuvieron videoelectroencefalograma ictal versus no ictal. Como parte del planteamiento del problema, tenemos que el 30% de las personas que viven con epilepsia desarrollan farmacoresistencia. La epilepsia del lóbulo temporal es la más asociada a farmacoresistencia y una evaluación prequirúrgica va a llevar como parte de los estudios electroencefalograma, videoelectroencefalograma ictal, resonancia magnética, PET, SPECT e incluso pruebas neuropsicológicas. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, no todos los pacientes pueden tener un videoelectroencefalograma ictal prolongado. Se desconoce realmente el impacto de contar o no con un registro ictal en los resultados y hay falta de evidencia nacional sobre cirugía y seguimiento a largo plazo. Como parte de la introducción, 70 millones de personas en el mundo viven con epilepsia. La epilepsia del lóbulo temporal con esclerosis hipocampal es la forma más común de epilepsia focal fármaco-resistente. Y en aquellos pacientes fármaco-resistentes en quienes se lleva a cabo lobectomía temporal, desde el 50 hasta el 80% logran una libertad de crisis. El video electroencefalograma ictal hasta el momento se considera el estándar de oro para poder identificar crisis o eventos ictales. No siempre está disponible en todos los centros y algo muy importante es que la concordancia entre resonancia magnética y el electroencefalograma interictal puede bastar en casos seleccionados sin necesidad de hacer un video electroencefalograma ictal, especialmente en casos de epilepsia del lóbulo temporal con esclerosis hipocampal. Como parte del marco teórico, en cuanto a las generalidades de epilepsia, es una enfermedad neurológica crónica con impacto global. Y específicamente hablando de la epilepsia del lóbulo temporal, tenemos que es el tipo más común de epilepsia focal en adultos. La esclerosis mesial temporal o epilepsia del lóbulo temporal mesial se asocia a esclerosis hipocampal. La epilepsia fármaco-resistente se considera, o la definición que da la ILAE, es el fracaso a 2 ensayos de fármacos anticrisis en monoterapia o en combinación, tolerados, apropiadamente elegidos y empleados de forma adecuada, esto quiere decir también en buena dosis, y a pesar de ello no conseguir la ausencia mantenida de crisis. Hasta el 30% de las personas que viven con epilepsia tienen epilepsia fármaco-resistente. En cuanto a la cirugía de epilepsia, está indicada justamente en casos de epilepsia fármaco-resistente y el tipo de cirugía más común es la lobectomía temporal anterior, logrando con esto, como ya mencionábamos, una tasa de libertad de crisis desde el 50 hasta el 80%, lo cual está reportado en las series más grandes. En cuanto a la evaluación prequirúrgica, la meta principal es identificar la zona epileptogénica. Tenemos la fase 1, que es estudios no invasivos como resonancia magnética, electroencefalograma, pruebas neuropsicológicas, PET y SPECT, y tenemos la fase 2, que ya se considera como una fase invasiva con estudios como estereoelectroencefalograma o electrodos subdurales. Como mencionábamos, el video electroencefalograma en cirugía de epilepsia es el estándar de oro para capturar eventos ictales. Aporta lateralización y localización y mejora el pronóstico cuando esto es concordante con la resonancia magnética y la clínica. La justificación para hacer este estudio es que la cirugía de epilepsia requiere localización precisa de la zona epileptógena. Las guías internacionales recomiendan actualmente realizar videoelectroencefalograma ictal a todos los pacientes que se están evaluando prequirúrgicamente. El problema es que muchos estudios de videoelectroencefalograma resultan no ictales incluso tras largas grabaciones. Algunos pacientes han sido ya operados sin tener registros ictales, tomando en cuenta otros hallazgos concordantes, y esto podría ser un potencial para evitar demoras en cirugía en centros sin unidad de monitoreo prolongado. En cuanto a diseño metodológico, esta fue una cohorte longitudinal, observacional y ambispectivo, en donde encontramos o juntamos a los pacientes con epilepsia del lóbulo temporal con esclerosis hipocampal, operados entre el 2006 y 2014 en el instituto. A todos ellos se les hizo evaluación prequirúrgica integral con electroencefalograma, videoelectroencefalograma, resonancia magnética y pruebas neuropsicológicas, y específicamente hablando del videoelectroencefalograma, el registro basal fue de 6 horas. Una vez que lo teníamos, los clasificamos entre el grupo de los ictales
versus no ictales, dependiendo si tuvieron crisis durante el registro, y se clasificó por concordancia de acuerdo a los hallazgos del videoelectroencefalograma y la resonancia magnética. La cirugía o la intervención empleada fue aquellos que se operaron de lobectomía temporal anterior estándar y tuvieron un seguimiento postquirúrgico de al menos 10 años. En cuanto al análisis estadístico, las variables categóricas se evaluaron con frecuencias absolutas y porcentajes, las variables continuas con medias y desviación estándar. Para hacer la comparación entre grupos se utilizó pruebas de Chi cuadrada y Fisher para las variables categóricas y TD-Student para las variables continuas. Y en el análisis de tiempo hasta recurrencia se utilizó regresión de Cox, curvas de Kaplan-Meier y prueba de log-rank. En cuanto a los resultados, tuvimos una muestra de 122 pacientes con el diagnóstico de epilepsia del lóbulo temporal con la esclerosis hipocampal. 57.4 fueron mujeres, 42.6 fueron hombres. La edad media al diagnóstico de la epilepsia fue de 10.55 años. La edad media de la cirugía, es decir, de la lobectomía temporal anterior, fue de 35.16 años. Y la frecuencia basal de crisis fue de 11.5 crisis al mes. En cuanto a los hallazgos de electroencefalograma y videoelectroencefalograma, tenemos que, para empezar, el videoelectroencefalograma fue realizado en todos los pacientes, con una duración promedio de registro de 9.57 horas. 59% de los pacientes sometidos al estudio, es decir, 72 pacientes de nuestra muestra, tuvieron un registro ictal, es decir, tuvieron crisis durante el registro del videoelectroencefalograma. De estos, 20.5% lateralizaron a la derecha y 29.5% lateralizaron a la izquierda. El 41% restante, es decir, 50 pacientes, fueron registros no ictales. No se encontró crisis o no se registraron crisis en ese momento. De ellos, 22.1% lateralizaron a la izquierda y 14.8% lateralizaron a la derecha. Hicimos este diagrama para poder clasificar de acuerdo a concordancias. Aquí tenemos los 72 pacientes en donde hubo un registro ictal, 50 en donde hubo registro no ictal. Del grupo del registro ictal, 62 de ellos fueron concordantes. Esto quiere decir que la resonancia magnética y los hallazgos del videoelectroencefalograma lateralizaban al mismo lado, y 10 fueron no concordantes. Si observamos en el grupo de los concordantes, la mayoría, un 72.6%, lograron libertad de crisis, mientras que en el grupo de los no concordantes, la mayoría, es decir, un 75%, continuaron con persistencia de crisis. Con respecto al grupo no ictal, en el grupo de los concordantes fueron 42 y en el grupo de los no concordantes 8. Para el grupo de los concordantes, de manera muy similar, el 64.3% lograron libertad de crisis, mientras que en el grupo de los no concordantes, la gran mayoría, 75%, tuvieron persistencia de crisis. El 63.9% de los pacientes, es decir, 78 pacientes, estuvieron libres de crisis durante los 10 años de seguimiento postquirúrgico. Hubo una reducción significativa en el número de crisis, pasando de 11.51 a 1.43 crisis al mes, con una significancia estadística. Por otra parte, hicimos un análisis comparativo entre los grupos ictales, no ictales, para ver la supervivencia con libertad de crisis, y vimos que no existió una diferencia estadísticamente significativa entre ambos grupos de acuerdo a nuestra curva de Kaplan-Meier. Y haciendo un análisis comparativo con las diferentes covariables, se encontró que ninguna de las covariables se asoció estadísticamente significativa a una diferencia entre los grupos ictales versus no ictales. Con todo esto, ¿qué tenemos de conclusión? Bueno, la lobectomía temporal anterior fue efectiva, en primer lugar podemos decir, incluso en los registros no ictales. Vimos que no hubo una diferencia en la libertad de crisis. La concordancia clínica de resonancia magnética y de electroencefalograma, incluso no ictales, fue suficiente en casos bien seleccionados, los cuales eran de epilepsia del lóbulo temporal con esclerosis hipocampal. La libertad de crisis fue comparable en ambos grupos con y sin registro ictal, y los resultados son muy relevantes en el contexto de recursos limitados donde no puede haber registros o monitoreos prolongados. Aún así, enfatizamos la necesidad de un acceso oportuno e integral a esta evaluación prequirúrgica y a cirugía de epilepsia. Les comparto aquí mi bibliografía y no me queda más que agradecer por su atención. Esta fue la presentación. Muchas gracias.